¿Quién es Génesis? ¿Qué ha construido? Cuéntanos un poquito. Soy mercadóloga de profesión. Tengo más de 4 años con mi primer emprendimiento, que es una tienda de moda sostenible. Y a raíz de ese emprendimiento, pues continúo inspirando y transformando emprendedores en líderes empresariales a través de una plataforma llamada Gran Bazar de Emprendedores. Inmediatamente salí del banco, apoyé más de 200 emprendedores. O sea, entonces eso fue para mí como que, wow, de verdad, este era el propósito de Dios, donde yo pueda decirle a las personas, guiarlas, liderarlas, inspirarlas, motivarlas a que sí se puede, y claro está, con ejemplo, orientándoles de que tienen que capacitarse, de que tienen que relacionarse con las personas correctas, de que no todo es dinero, porque esa es otra cosa. O sea, todo lo queremos y todo lo vemos con un signo de peso. Mi impulso para continuar haciéndolo y continuar tocando puertas son los mismos emprendedores. Yo recibo hasta cartas escritas a mano. Wow, eso para mí fue súper impactante. Y aquí estamos inaugurando la segunda temporada de Reenfoque Positivo, el podcast. Muy feliz de que esté sucediendo. Agradecida de ustedes por habernos acompañado en cada uno de los episodios de la primera temporada. Y vamos a inaugurar con un plato fuerte. Hoy nos acompaña una emprendedora de emprendedores, por decirlo de alguna manera. No sé si ese término existe, pero bueno, si no, lo estamos inventando ahora. Y es que tengo frente a mí a Génesis Frías. Bienvenida, Génesis. Muchísimas gracias, Raquel. Para mí es un placer y un honor estar acá presente. Bueno, yo estoy muy feliz de que esté sucediendo porque les cuento, ustedes saben que yo soy muy abierta con ustedes, ¿verdad? Esta entrevista ha tenido sus historias entre la tormenta que hubo que posponerla, sí. Cuando la tormenta, después hubo que posponer una grabación, pero todo tiene su tiempo y este es el tiempo perfecto. Génesis, yo podría ahora mismo leer tu biografía, podría presentarte, pero me encantaría que seas tú que le cuentes a la audiencia quién es Génesis, qué ha construido. Cuéntanos un poquito. Claro que sí. Mi nombre es Génesis Frías Reyes, soy mercadóloga de profesión. En cuanto a historia a nivel personal, fui adoptada desde relativamente que nací, desde los 3 meses de nacida. Posteriormente, pues mi madre falleció cuando yo tenía alrededor de 21 años. Fue una pérdida más bien por parte de la depresión. Mi mamá se suicidó, la que me adoptó, bueno, mi madre, que no hay forma como describirla y demás, me crió, me dio la educación que tengo hoy en día, gracias a Dios. Pues posteriormente me gradué, licenciada en mercadeo. A raíz del proceso de ella, pues también fui emprendedora, porque ella tuvo una empresa y su empresa quebró. Fue a raíz de eso que su empresa quebró, y que ella falleció realmente. Posterior a eso, bueno, me gradué, licenciada en mercadeo, hice mis procesos de psicología para que se me fuera el pánico a emprender. Emprendí y hoy en día, gracias a Dios, tengo más de 4 años con mi primer emprendimiento, que es una tienda de moda sostenible. Y a raíz de ese emprendimiento, pues continúo inspirando y transformando emprendedores en líderes empresariales a través de una plataforma llamada Gran Bazar de Emprendedores. Solamente puedo decir, wow, la trayectoria, la resiliencia, la valentía para elegir sanar. Así es. Porque sanar se elige, es una decisión. No siempre es fácil, a veces no encontramos el camino, pero si lo buscamos, aunque sea con una lucecita pequeña, en ese pequeño túnel, lo vamos a encontrar. Al hablar de que fuiste adoptada a los 3 meses, me gustaría saber cómo tú puedes entender el amor a raíz de saber que te acogieron, que te dieron hogar, que tuviste esa familia formidable. Realmente cuando era adolescente pasé por un proceso el cual fue un tanto difícil porque yo no entendía por qué tenía que ser yo adoptada.
Y ver los niños en la escuela, mis compañeros, que sus padres y sus madres biológicas pues iban a buscarlo. Incluso mi mamá relativamente nos crió sola a mis hermanos, porque mi papá migró a Estados Unidos cuando tenía 3 años para darnos una mejor vida. Entonces mi mamá, que me adoptó, fue relativamente madre soltera en cuanto a crianza, pero no en cuanto a lo monetario. Mi papá siempre estuvo, mi padre que me adoptó. Y eso fue un proceso súper difícil porque yo veía a los chicos en ese way de que, wow, tengo un papá y una mamá biológica. Yo cuestionaba eso e incluso cuestionaba a Dios. Pero luego entendí que eso tenía más peso a ser hija de padres biológicos, porque eso es una elección. O sea, una madre y un padre que eligen por sobre todas las cosas tenerte, darte crianza, darte educación, y todo eso pues para mí tuvo más valor que cualquier otra cosa. Muchas veces llegamos al mundo sin que nos estén buscando y no es lo mismo. O sea, sentí que no era lo mismo al final. Mira, al tú compartir eso y sobre todo esa parte de que es una decisión, ¿tú consideras que amar se puede elegir, que es una decisión también? Sí, claro que sí, definitivamente. Bueno, yo tengo aquí todas las preguntas porque no quiero que se me escape ninguna. Y mira, tú hiciste una promesa. Tú hiciste la promesa de romper con la creencia limitante de que el emprendimiento había causado la muerte de tu madre. Sí. Que entiendo que lo trabajaste en terapia. Sí. Esa parte. ¿Cómo se hace esa promesa sin tú quebrarte en el intento? ¿Cómo fue ese proceso? De verdad que fue un proceso súper difícil porque yo no cuestionaba a Dios, sino realmente yo cuestionaba a mi mamá, era que por qué ella se había quitado la vida porque su empresa había quebrado. O sea, yo decía, ¿pero por qué? Pero luego estudié lo que era la depresión. Luego del fallecimiento de mi mamá, fui a fondo a qué era la depresión, cómo era ese proceso y demás, y entendí. O sea, entendí que cuando tú estás sumergido en esa enfermedad, porque al final eso es una enfermedad, si tú no tienes la ayuda, si tú no tienes el apoyo, si tú no estás acompañado de las personas indicadas, pues tú caes en ese abismo. Y por sobre todas las cosas, si tú no estás con Dios. Porque no solamente es el proceso psicológico, el proceso psiquiátrico, es tú confiar en Dios por sobre todas las cosas. Y eso me ayudó bastante a entender de que lo que pasó con ella fue un proceso de su enfermedad y que al final eso no tenía que ver conmigo y que yo tenía que romper esa creencia limitante de ese momento de que había sido por culpa del emprendimiento, la empresa que ella tenía. ¿En qué momento tuviste la luz y rompiste con esa creencia? ¿Qué fue lo que pasó, ese detonante? Fue un momento que dije, yo necesito un hobby. Y cuando dentro de probar distintos deportes y demás, empecé con la tienda de ropa, dije, yo quiero vender ropa para ver qué tal, porque decían las chicas como que, wow, me gusta cómo tú vistes, me gusta lo que tú haces, cómo tú combinas las piezas, véndeme eso, véndeme lo otro. Y yo decía, pero ven acá, como que a la gente le gusta cómo visto, entonces déjame probar el hobby con eso. Y yo empecé a ver que me iba súper bien. Y en ese proceso fue que yo dije, wow, pero es que al final de cuentas no era el proceso de mi mamá, o sea, era la enfermedad que ella tenía. Entonces, esa fue su historia, ese fue su proceso. Entonces, yo tengo el mío. Dentro de mi proceso que fui al psicólogo fue también por un proceso de depresión. O sea, yo también me di cuenta de que iba con el mismo patrón de mi mamá. O sea, yo en cuanto a la parte de la crianza, o sea, desde la crianza, la educación, o sea, todo yo me vi reflejada como mi mamá. Entonces yo vi que venía siguiendo todo, o sea, tal cual. Y cuando me vi así, que también me vi en el abismo, en un proceso de depresión, donde nadie se daba cuenta, donde todo era como la misma historia de mi mamá, yo dije, no, pero es que no, y esto no es lo que yo quiero. Entonces yo tengo que romper con todos estos patrones y con todas esas creencias limitantes. O sea, yo tengo que apagar ese fosforito, o sea, para que esto no siga de generación en generación. Estamos hablando, cuando hablamos de romper con creencias limitantes, hablamos de modificación. Modificación de patrones de pensamientos, modificación conductual. Hablamos de esto de ser una persona que realmente cambia, que elige cambiar. Suena fácil,
se pronuncia rápido y ligero. Pero ¿qué tanto te costó a ti romper con... A ver, primero cuéntame qué tanto te costó a ti romper con esas creencias limitantes y cuál o cuáles fueron las más difíciles de romper. Mira, mi mamá falleció cuando tenía 21 años. No fue hasta los 28 años que yo fui al psicólogo. Yo sabiendo que tenía que hacerlo y que tenía que ir al psicólogo, pero yo lo posponía porque yo decía, no, pero es que yo soy fuerte, no, pero es que yo tengo que continuar, no, pero que después. Y eso era como que me daba temor. O sea, me daba miedo y me daba temor enfrentar esa realidad que tenía. Y de verdad que una de las cosas más difíciles para mí fue el soltar un poco mi familia. El entender y aprender de que... Perdón. No te preocupes. Entender y aprender de que cada uno somos responsables de lo que nosotros elegimos. Entonces, yo no tengo por qué cargar con lo de todo el mundo cuando yo soy una persona igual. O sea, yo tengo una vida, yo tengo una historia, yo tengo todo. Entonces, yo no tengo por qué cargar como con la familia completa, tanto con lo bueno como con lo malo de todo el mundo, porque al final no me corresponde. Okay. Entonces, de verdad, eso fue como el proceso más difícil. Me imagino que sí, pero precisamente en terapia se trabaja esto de soltar, se trabaja esto de que cada cual asuma las responsabilidades que les corresponde. Y de hecho, me alegra muchísimo que lo hayas compartido en este espacio. Te agradezco y te felicito por esa valentía. Permíteme tomarte un segundito para recordarte que este podcast es posible gracias a Diraba Construcciones, creadores de hogares soñados. Doctora Emilia Cuello, especialista en medicina estética. Vístete para triunfar en Anitas Collection. Croma Hotels, expertos en gestión de hoteles y apartamentos turísticos. Actualízate con electrodomésticos de última generación en Nuevo RD. Diseña y fabrica tus muebles y escenografía soñada en M Muebles RD. Mantente informado con Grupo de Medios RP. Renta trajes elegantes para tus celebraciones en Potato Dress. Y para una dosis diaria de inspiración, lee Buena Vibra Magazine. Seguimos. Tú pasaste 11 años en el sector bancario. Sí. 11 años es mucho tiempo. Sí. Y hubo un momento donde te diste cuenta que querías algo más que los números. Sí. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Qué fue lo que te hizo darte cuenta? ¿Y cómo hiciste la transición? Ese también fue un proceso difícil y fue una de las cosas que me hicieron también entrar en el proceso de la depresión. Porque es que a veces nosotros tratamos como de encajar o más bien de demostrar y demostrar lo que nosotros somos, y eso también desgasta un poco. Todo como que tiene que verse tal cual como tú eres, tus capacidades, que nadie te las limites, o sea, donde tú puedas ser, estar sin tener que forzar nada, yo pienso que es lo mejor del mundo. Y era un proceso en el cual, a mi corta edad, yo fui subgerente de negocios a mis 25 años, y desde ahí empezaron ciertos bloqueos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, en esa época, ser subgerente de negocios tan joven, se lo encontraban raro, o sea, se lo encontraban súper extraño. Entonces, era como que más esfuerzo, tienes que demostrar más para que todo el mundo sepa y entienda que tú estás ahí por tu nivel de capacidad, por lo que tú eres. Y eso con el tiempo me fue desgastando un poquito. Yo decía, wow, pero es que yo no me puedo pasar la vida entera demostrando cuando yo sé quién yo soy, cuando yo sé mis capacidades. Entonces, yo necesito estar en otro espacio donde se pueda ver más quién yo soy, donde yo pueda aportar más. O sea, por ejemplo, luego de que tomé la decisión formal de salir del banco, todo fue encajando y fue como parte del propósito de Dios, porque inmediatamente salí del banco, apoyé más de 200 emprendedores. O sea, entonces eso fue para mí como que, wow, de verdad, este era el propósito de Dios, donde yo pueda decirle a las personas, guiarlas, liderarlas, inspirarlas, motivarlas a que sí se puede, y claro está, con ejemplo. Y ya al año 2025 impactamos más de 400 y estamos hablando de que no van ni siquiera, van 2 años y medio. Entonces, imagina que yo me hubiese pasado el resto de mi vida allí detrás de un escritorio sentada, ¿dónde hubiese estado mi propósito?
Entonces, todo es parte de soltar y poner límites, o sea, de tú saber quién tú eres, de tú valorarte, de tú creer en ti y saber realmente tu propósito. Ese es el punto, realmente. Y cuando tienes claro tu propósito, nada te detiene. Y hay está como esa llamita de que tú sabes que tienes que moverte. Eso es como, Dios mío, no recuerdo el autor, pero este poema, Cerrando Puertas, Cerrando Ciclos, como quieras llamarle, cuando ya no perteneces a ese lugar, cuando no perteneces a ese empleo, a ese círculo de amistades, porque también toca a veces cerrar círculos con ciertos vínculos, claro. Porque toca. A ver, no tiene que pasar nada malo, muchas veces simplemente porque ya cumplió su etapa en nuestras vidas. Pero háblame de cómo nace Gran Bazar de Emprendedores. ¿Cómo llegas tú a impactar en tan corto tiempo? O sea, por lo que me cuentas, me imagino que fue en un tiempo no muy prolongado, a 200 emprendedores. Mira, yo siempre lo menciono y lo digo, o sea, eso para mí fue un capricho. Porque es que yo dije, bueno, me están preguntando mucho sobre mi tienda de ropa, los mismos emprendedores. Génesis, ¿cómo es que lo estás haciendo? Vemos que estás creciendo muy rápido. Wow, cuéntame, dame tips, dime qué es lo que tú estás haciendo porque yo también quiero lograrlo. Pero solo veían las redes sociales, no ven el proceso que existe detrás. Yo duré más de un año durmiendo solo 2 horas porque yo era empleada bancaria y sabe que eso absorbe demasiado. Entonces yo trabajaba de madrugada, yo trabajaba a todas horas. Entraba al banco relativamente empezaba a arreglarme 6, 7 de la mañana, salía del banco 6 de la tarde y ya luego de ahí hasta las 2, 3 de la mañana, pues yo trabajaba con GAF. Entonces eso es parte de lo que ellos no sabían y de lo que no se veía. Entonces yo dije, bueno, quiero apoyar emprendedores y apoyé en el 2023 unos 40 emprendedores. Yo dije, quiero hacer un evento donde yo les informe tips, capacitaciones de las cosas que a mí me han resultado. Y tipo bazar, ¿para qué? Pues para que ellos puedan vender, porque no es menos importante de que se necesita dinero. Y así lo hice y ellos quedaron demasiado encantados, demasiado emocionados porque ellos lo veían también como un bazar y en el país nunca, pero nunca se había realizado una actividad como tipo bazar pero con capacitaciones. Y para ellos eso fue demasiado y quedaron con deseos de más y saliendo de ahí yo declaré y manifesté de que en el 2024 íbamos a apoyar más de 200 emprendedores. Wow. Y ahí de una vez yo fui a mi salón de eventos de San Bill igual, pregunté, eso fue al día siguiente, pregunté qué costo tiene y demás. Y al año siguiente, gracias a Dios se dio, apoyamos más de 200. En ese año tuvimos más de 3.500 visitantes ese fin de semana y la realidad no fue nada planificado. O sea, no fue nada que yo tenía una estructura, dije voy a hacer esto, voy a hacer esta planificación así como que no. Por eso es que digo que todo fue parte del plan y el propósito de Dios. Mientras tú cuentas eso me llegan 2 frases. Hay pan para todos y el sol sale para todos. ¿Por qué me llegan? Porque esa iniciativa tuya transmite un corazón noble y realmente yo converjo con eso porque en lo personal creo mucho en la co-creación, creo en servir, creo en que mis iguales y mis colegas no son competencia porque hay pan para todos. Todos podemos brillar, todos podemos tener un espacio y eso es algo muy noble. Pero ahora dentro de ese proceso tú has continuado con Gran Bazar de Emprendedores. Sí. Dime cuáles han sido los principales retos de ahí en lo adelante. Si has tenido retos, ¿cuáles han sido? Han habido muchos retos, porque igual ningún éxito, como la persona puedan llamarle, porque todo el que lo ve puede decir, ok, ella logró el éxito, ella es exitosa porque lo ha logrado, pero nada de eso es lineal. Sí. Existen muchos no en el camino y a través que pasa el tiempo, pues se hace también más difícil. ¿Por qué razón? Porque la vara la vamos lanzando más alta. Ok, en este momento yo quiero que logremos esto, pero en el otro momento yo quiero que logremos más y más y más. Y a medida que nos volvemos más ambiciosos, pues también. Fíjate, para el 2025 fue de verdad que un año para Gran Bazar súper retador, porque fue un año en el cual empezamos a tocar puertas. Antes de que iniciara el 2025, muchos se acercaron a nosotros, muchas incluso instituciones del Estado. Pero ya luego cuando nosotros tocamos esas puertas, pues algunas eran un no, ahora no, tienes que esperar tal tiempo.
y simplemente otras ni siquiera nos recibían. Pero luego de que vieron y ven absolutamente todo, pues vuelven. Ok, ahora sí, vamos a hacer esto. Entonces, como que todo ese proceso de tocar ciertas puertas y tú recibir tantos no, es un tanto retador y doloroso. O sea, ya es algo que tú tienes que mantenerte tú con fe, con Dios, orando para que todo siga fluyendo acorde a su voluntad y no acorde a la tuya. Cuando son también eventos tan grandes, pues existe un proceso logístico detrás que no siempre sale como se planifica, y también esas son cosas que a mí me han costado un tanto, porque yo soy un poco perfeccionista, un poco de que tengo que tener todo controlado, de que todo tiene que salir tal cual, y ya sabes que ese año de verdad para mí fue un año de mucha transformación y expansión. Así yo puedo definir el Gran Bazar de Emprendedores y mi 2025 como tal. Wow, sobre todo esa parte de lidiar con tantos no, realmente cualquiera tira la toalla porque entiende no va a ser. Así es. Y ese persistir en medio del rechazo, y de hecho te deja una lección, aprender a lidiar con el rechazo también. Claro. Cómo yo manejo esto, cómo yo no lo tomo personal, cómo yo sigo adelante sabiendo que si esta puerta no se abre hay una posible puerta que se va a abrir más adelante. Así es. Pero detrás de todo eso, mi impulso para continuar haciéndolo y continuar tocando puertas son los mismos emprendedores. Yo recibo hasta cartas escritas a mano. Wow, eso para mí fue súper impactante. Te cuento esto súper breve. Hubo una ocasión que estaba solicitando un permiso en un parque y me dijeron que no porque fue un día antes. Yo ni siquiera sabía que había que solicitar permiso. Me dijeron que no, pero luego yo seguí insistiendo, pedí que me pasaran con la persona encargada, la directora de todo. La señora me dijo que sí. Pero ya yo estaba un tanto acongojada, y al siguiente día hubo un emprendedor que en medio de ese evento pues me regaló una carta, y esa carta fue tan linda. O sea, decía: llegaste en el momento preciso a mi vida, gracias a Dios por ti, yo no me di por vencido, yo sé que a partir de ahora mi emprendimiento y mi vida tendrán un cambio. Entonces yo dije, wow, pero es que mira cómo van sucediendo las cosas, y esto es lo que a mí me demuestra que yo no me puedo dar por vencida, porque es que hay muchas personas detrás beneficiándose de esto, muchos emprendedores que están creciendo, están fortaleciéndose, están rompiendo con tantas creencias limitantes. Y si no existe una persona que de verdad los pueda guiar, de verdad que no va a haber un cambio. Sí, mira, en este proceso de emprender, me imagino que no solamente impactaste a ese chico, sino muchísimas otras vidas. Porque no todos los días aparece una persona que diga: yo te voy a decir lo que a mí me funciona para que te vaya bien a ti también. Eso no anda sucediendo todo el tiempo, realmente. Pero me imagino que de esa misma manera, tú has también visto cuando hay emprendimientos que no se están gestando desde el lugar correcto. Claro. Porque hay lugares y lugares. Si bien es cierto que lo material es necesario, hay otros elementos que necesita un emprendimiento para que pueda sostenerse en el tiempo. Me gustaría que tú nos hables de esos elementos. Claro que sí. Mira, yo les hablo mucho a ellos de lo que es la parte de las creencias limitantes. O sea, la mente te limita demasiado. O sea, desde que tú tocas una puerta o desde que tú haces algo que no te sale como tú quisieras, ya la mente te viene jugando feo. Esta es una. Y la otra es la capacitación constante. Sabes que tienes que capacitarte, que estructurar tu negocio. Mira, los emprendedores, y por eso yo decidí empezar a apoyarles, porque es que normalmente un emprendedor empieza de atrás hacia adelante. O sea, un emprendedor cuando va a lanzar el producto, o primero lanza el producto y luego es que hace un diseño y una gestión de modelo de negocio. Cuando para tú lanzar tu producto, eso es lo primero que tú tienes que saber. Tú tienes que tener un plan, tú tienes que saber absolutamente todo eso, tú tienes que saber de dónde tú vas a sacar el dinero. Y eso es lo último que se hace. Entonces, en todo ese proceso es que me mantengo orientándoles de que tienen que capacitarse, de que tienen que relacionarse con las personas correctas, de que no todo es dinero, porque esa es otra cosa. O sea, todo lo queremos y todo lo vemos con un signo de peso. Por ejemplo,
una persona, voy a un evento, ¿verdad? Una persona conocí, por ejemplo, te conocí a ti, ya tú y yo tenemos una relación, ya tú me puedes referir con otro cliente y ese cliente me puede generar dinero. Y muchas veces el emprendedor no valora eso, esas relaciones. El emprendedor lo que valora es el dinero inmediato. Entonces, todo eso es lo que yo vengo, con eso vengo concientizándole, eso vengo informándoles para que empiecen a cambiar esas creencias, porque al final todos son creencias limitantes. Sí. Todo eso es creencia limitante. Hay una creencia limitante que me imagino que tú la has encontrado muchísimo y es la mentalidad de pobreza. ¿Cómo tú abordas esa limitante? ¿Cómo tú apoyas al emprendedor para que pueda ver más allá? Que pueda comprender que él no tiene que replicar la historia de sus ancestros, que no tiene que mantenerse en esa pobreza constante y que realmente sí puede lograr algo distinto, financieramente hablando, que es donde a veces, de hecho, se autosabotean, empieza a irles bien. Esa mentalidad está tan arraigada que terminan autosaboteándose porque entienden que no merecen eso. Totalmente. Nosotros impartimos también la parte de talleres respecto a eso porque es que sucede bastante. Y yo les empiezo a informar sobre de que tú eres como un imán, o sea, tú vas a alar lo que tú eres, lo que tú seas, tú vibras. Si tú piensas de manera negativa, eso es lo que tú vas a jalar. Si tú piensas de manera positiva, eso es lo que tú vas a jalar. Entonces, les inculco también de que no todo, vuelvo y te lo reitero, no todo es dinero. Tú puedes vestirte muy linda, muy hermosa, muy preciosa con menos de 1,000 pesos. ¿Por qué tú tienes que salir y representar otra cosa? Tu imagen vale demasiado. Y aunque tú no tengas ni un peso en el bolsillo, tú tienes muchas formas de crear, tú tienes muchas formas de capacitarte, hasta de manera gratuita. Tú tienes muchas formas de pertenecer a ciertos lugares y ciertas comunidades y mantener ciertas relaciones sin tener dinero. Entonces, yo lo vengo concientizando, pero a la vez también vengo impartiéndole capacitaciones y talleres con mentores, pues que le van rompiendo esas creencias limitantes. Tomen notas, yo también estoy tomando notas. Hay un punto muy importante, pero que hay que saber cómo abordarlo, y es el networking. Entonces te voy a hacer 2 preguntas en una. ¿Qué tan importante tú crees que es el networking? Pero también, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo? Ok, perfecto. Para mí el networking, ahora mismo en la actualidad, es una de las cosas más importantes. ¿Por qué razón? Porque es que hoy en día más vale las relaciones que tú formes, las personas que tú conozcas, a que el dinero. Vuelvo a poner el dinero de por medio. Porque es que a veces creemos que el dinero lo es todo, pero yo puedo mantener una relación contigo y tú me puedes gestionar y conseguir cualquier proceso que se necesite agilizar, cualquier consejo, cualquier recomendación, pero ojo, ese networking y esas relaciones tienen que estar de mano de las personas correctas. No puedes ir a hacer networking a cualquier lugar. O sea, si yo estoy buscando negocios, yo no puedo ir, y depende del tipo de negocio, claro está, pero yo no puedo estar metida en una discoteca, por poner un ejemplo. Ahora bien, si es un tipo de negocio de bebida que yo le voy a vender al dueño de la discoteca, es una cosa. Pero si ese no es mi fin, ni es lo que yo busco, ni es lo que yo necesito conseguir, yo no puedo estar haciendo networking en ese lugar. Entonces, hay que hacer networking en el lugar correcto, con las personas correctas. Entonces, todo eso hay que saber elegirlo y hay que saber dónde hacerlo y con quién buscarlo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y te lo preguntaba porque precisamente observo que a veces en esa euforia de emprender, en esa euforia de conectar, se nubla el discernimiento. Entonces se tejen vínculos inadecuados donde hay ciertas reglas que sí, tú tienes que tener principios afines, claro, convicciones afines, y que la relación, después que pase ese primer encuentro de networking, no sea meramente transaccional. Correcto. Porque entonces no va a ser genuina y lo que sea que se va a construir, si no se construye desde la verdad, desde la transparencia, se va a derrumbar. Así es. Realmente. Porque es lo que te digo, o sea, todo emprendedor como tal, y no líder empresarial o un empresario, porque es que el empresario tiene una mentalidad completamente diferente, lo ve con signo de pesos, o sea, el emprendedor todo es con signo de peso, y esas son parte de las creencias que nosotros venimos trabajando. Por eso también yo les recuerdo mucho, o sea, Gran Bazar de Emprendedores tiene de nombre Gran Bazar, porque tú vas a exhibir y vender tus productos y servicios, pero al final es cuestión de que tú sepas e incluso cómo tú vas a vender en ese evento, porque si tú no sabes ni siquiera vender, tú no te vas a ganar un peso. O sea, si tú no sabes presentarte, si tú no sabes cómo abordar a un cliente, tú no vas a vender. Entonces, por eso es
parte de todo el proceso que nosotros realizamos con ellos. Esta pregunta te la voy a leer textualmente, porque mientras leía tu historia, que la leí varias veces realmente, no solo por todo el contenido de valor, de inspiración, yo podría decir, sin ánimos de exagerar, una oda a la resiliencia y a levantarse, sino también por la forma tan genuina y auténtica que la compartiste. Y dijiste que tu lema es que cuando decides apostar por ti, todo cambia. Pero ¿cuál fue tu momento de apostar por ti? El momento donde no hubo vuelta atrás. Ese momento como que tú dijiste, apuesto a mí ahora. En el momento que decidí visitar el psicólogo. Porque fue mi momento, o sea, ese fue uno de mis momentos más de baja luego del fallecimiento de mi mamá. Y yo dije que no, es que Dios está conmigo, mi mamá me cuida desde el cielo, entonces yo tengo que tirar para adelante. O sea, es que yo apuesto a mí y yo sé que yo voy a salir de este proceso y de todos los lugares incorrectos que me encuentro actualmente. O sea, de verdad que te puedo decir que fue ese. ¿Y cómo te sientes al hablar de tus procesos terapéuticos? Gracias a Dios, los tiempos han cambiado. Durante una época hubo mucho estigma cuando se hablaba de haber pasado por procesos depresivos, de ir a terapia, pero eso ha cambiado poco a poco. Pero aún así todavía hay un poco de estigma, hay un poco de saber a quién se le dice o no se le dice, porque todavía hay mentalidades que deben de formatearse con muchas creencias limitantes. ¿Qué te ha dado el valor para tú compartir este proceso abiertamente? ¿Qué te mueve a hacerlo? El salvar vidas. Mira, es primera vez que digo que yo llegué a tomar hasta medicamentos. O sea, yo estuve en procesos psiquiátricos y demás, tomé medicamentos por muchísimo tiempo. Y de verdad que eso me salvó la vida. O sea, todo el proceso como tal, el proceso del psicólogo, el proceso de la medicación y aunque mencioné a Dios de último, no por menos importante, pero fue como el psicólogo me dijo, tienes que refugiarte también en Dios, busca de Dios porque estas son las cosas que te van a ayudar. Entonces, esos fueron mis 3 pilares y lo que yo puedo decir que me salvó la vida. Y es lo que yo pienso que también puede salvarle la vida a muchas personas. O sea, porque es que al final la depresión es una enfermedad y no siempre se ve como tal o no todos las vemos como tal. O sea, eso es como tú tener un virus, por decir algo, que tienes que medicarte. Entonces hay personas que no lo ven así. Confieso y lo digo a boca abierta de que no tengo temor, no tengo miedo de decirlo porque salvo vidas. Y el salvar vidas de verdad que de verdad me da mucha gratitud. Mira, hay cosas que pasan providencialmente y yo voy a hacer un paréntesis del que no estoy acostumbrada, pero precisamente yo he pasado por procesos psiquiátricos y he estado medicada, o sea, te entiendo totalmente. Y te salva la vida, o sea, logras esa eutimia que sin una medicación no hay terapia que funcione. Así es. Necesitas. Y lo hablo precisamente porque por ahí hay muchas personas sufriendo en silencio, con muchísimos mitos sobre la medicación, con muchísimas historias que te cuentan o con vergüenza de necesitar una medicación o si la toman ni siquiera lo dicen. Sí. Entonces, te entiendo completamente y creo que tanto el diagnóstico, ya sea depresión o cualquier otro tipo de trastorno, es el mapa de ruta para tú comprenderte, para tú poder ser funcional y para tú ser más amable contigo y de hecho más empático y amable con los demás. Claro que sí. Porque quizás pueden estar en un lugar donde tú estuviste en algún momento. Así realmente. es. Entonces, qué bueno que tú también lo compartes, es algo muy necesario y creo que quien menos pensamos puede sentirse motivado para buscar ayuda si la está necesitando. Así es. Génesis, estamos llegando al final, pero yo no quiero concluir sin hacerte esta pregunta. Tú te hiciste una promesa y le hiciste una promesa a tu madre. Si ella te pudiera ver hoy, ¿qué tú le dirías? Que la amo, que la adoro, que por sobre todas las cosas siempre voy a hacer que se sienta orgullosa de mí, que nunca la voy a defraudar. Ella me dejó un mensaje una vez en Facebook que decía que
que ella sabía que yo sería una profesional de éxito. No sé a qué éxito ella se refería, pero una profesional de éxito y de ejemplo a seguir. Y yo siento que cada día me acerco más a eso que ella quería que yo fuera, a esa educación que ella me brindó, a ese empujón y esa vocecita que ella siempre me decía: no me defraudes porque yo estoy muy orgullosa de ti, tú eres mi niña, yo todo lo que hago, lo hago por ti. Y de verdad que te puedo confesar que eso es lo que a mí me impulsa a seguir adelante cada día. Y a yo seguir, a no darme por vencida y a saber de que tengo ese propósito y esa promesa de continuar adelante por ella, para ella, por lo que ella quiso, por lo que ella me inculcó, por los valores que ella me inculcó. Yo te puedo confesar también que aunque ella no está presente, hay cosas que yo ni siquiera las hago o por mi cabeza ni siquiera pasan, porque ella puede estar desde el cielo mirándome y puede decir: este no fue el ejemplo que yo te di. Entonces, de verdad que pudiera decir eso, que estoy muy agradecida de ella, de la educación que me dio y que la amo con todo mi corazón y que la llevo día tras día, minutos tras minutos, hora tras hora conmigo. Gracias por compartir eso. Y sabes que allá, hay muchos emprendedores mirándote. Yo sé que tú estás emprendiendo. Yo sé que tú también estás emprendiendo. Y tú también estás emprendiendo. Y que quizás en este preciso instante te das cuenta que no ha sido casualidad que estés viendo el primer episodio de nuestra segunda temporada. Y para ellos me encantaría que compartas un mensaje. Claro que sí. El mensaje que les dejo a todos es que de verdad nunca se den por vencidos. Siempre les digo a mis emprendedores que no importa de dónde vengan, no importa quiénes sean, no importan sus procesos económicos, al final todo lo que ustedes logren va a ser de lo que ustedes elijan. O sea, ustedes no son el fruto de sus circunstancias, sino el fruto de sus propias decisiones. Así que no se den por vencidos, sigan adelante, por más difícil que parezca el camino. Todos tenemos una historia, ustedes tienen la suya. Conviertan esa historia también en inspiración y motivación para las demás personas, porque quien menos ustedes piensen que los está mirando, esa persona está al lado sintiéndose inspirado y motivados por ustedes. Pero por sobre todo, crean en Dios, crean en ustedes, capacítense y sigan adelante. Génesis, muchísimas gracias. De verdad ha sido todo un deleite tenerte aquí. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes? Claro que sí, tengo 3 redes sociales. Génesis Frías R es mi cuenta personal, Gran Bazar de Emprendedores, esa es la plataforma en la cual apoyamos y transformamos emprendedores y MIPYMES en líderes empresariales, y Gaff Cloth RD es mi tienda de moda sostenible. Bueno, pues ustedes ya saben, y ahora, como de costumbre, vamos a leer la primera carta de esta temporada en nuestras cartas públicas para el alma, y esta carta es para ti que decides apostar. Esta carta es para ti, emprendedor, emprendedora, que un día decidiste apostar por ti. No lo hiciste cuando las cosas estaban perfectas. No fue cuando tenías todos los recursos. Tampoco cuando todos te aplaudieron la idea. Fue cuando algo dentro de ti dijo: ya no puedo seguir viviendo la vida que otros diseñaron para mí. Tal vez venías cargando creencias que no eran tuyas. Tal vez estabas honrando el miedo de alguien más. Tal vez habías aprendido que soñar era peligroso, que arriesgarse era irresponsable, que atreverse era egoísta. Pero algo cambió. Decidiste que tu historia no terminaría con las limitaciones heredadas. Decidiste que ibas a romper el patrón, no por rebeldía, sino por amor a ti, a tu propósito, a lo que viniste a construir en esta vida. Y ese día, el día que apostaste por ti, quizás no cambiaste el mundo, pero sí cambió tu mundo. Emprender no es solo montar un negocio, es reclamar tu derecho a escribir tu propia historia, es demostrar que puedes construir algo desde tu verdad, no desde las expectativas ajenas. Es honrar la vida viviendo plenamente tu propósito, no el que otros imaginaron para ti. Sigue apostando, porque la mayor traición no es fallar, es no intentarlo. Con muchísimo cariño, yo, desde mi corazón, para tu corazón. Y bueno,
De esta manera hemos llegado al final de Reenfoque Positivo, primer episodio del año, segunda temporada, nuevo estudio, embajadores de buena voluntad que siguen haciendo posible que lleguemos a sus hogares, que lleguemos a sus dispositivos, a sus tablets, celulares, computadoras, televisión. En fin, nos vemos en un próximo episodio. Soy Raquel Salas y será hasta la próxima.